Bienvenido a todos a nuestro octavo podcast. Estamos emocionados de compartir con ustedes otro episodio lleno de contenido interesante y entretenido. Esperamos que disfruten de la conversación y aprendan algo nuevo con nosotros. Comencemos. Hola Mario, hola audiencia. Nuestro tema del día de hoy es cómo superar la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido es muy difícil de afrontar, Mario. Es algo que todos en algún momento nos toca que vivir, y aunque realmente no deseamos que las personas que uno más ama se vayan, creo que no están en nuestros planes, sino que Dios ya tiene un tiempo planificado para que nosotros podamos estar en esta tierra. Y cuando prácticamente nos toque vivir ese momento, es solamente cuestión de poder aceptarlo, poder llorar todo lo que nosotros necesitemos llorar para poder superar ese duelo. Y creo que es algo muy importante. Hoy hay diferentes clases de muerte, entre los cuales se pueden mencionar la muerte de los niños, la muerte por un accidente y la muerte por una enfermedad. Y creo que cada una de esas etapas se viven de diferente manera. Todas son muy difíciles de aceptar. Sin embargo, en este episodio nos centraremos en la muerte de los niños. Cómo podemos afrontarlos cuando uno los ve llenos de vida y de repente se enferman y lamentablemente mueren sin alguna explicación. Pues déjenme decirle que hoy entrevistaremos a Mario, ya que él nos ha permitido abrir su corazón y compartir su experiencia, y sé que va a ser una experiencia muy motivadora para los que hemos pasado este proceso. Mario nos va a comentar desde el momento en que él empezó a vivir esto. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Carol y hola audiencia. Bien, gracias a Dios, y gracias a Dios también que hoy me vas a entrevistar. Eso me parece muy bien. ¿Y tú cómo estás, Carol? Gracias a Dios, muy bien, Mario. Creo que esto es un tema muy interesante. Queremos conocer, ya conocemos una parte de Mario, pero queremos que la audiencia te pueda conocer también a ti desde otra manera, de cómo has afrontado las situaciones desde pequeño, Mario, y cómo has superado la muerte de un ser querido. Cuéntanos, Mario, cómo has vivido esa experiencia. Y sabes, Carol, el duelo en los adolescentes guarda muchas similitudes con el de los adultos, ya que ambos grupos pueden comprender la muerte y experimentar reacciones muy similares, y yo te lo digo por experiencia, porque he vivido las dos etapas. Y no obstante, cuando uno es adolescente es posible que las emociones se manifiesten de manera más intensa, en el cual uno está creciendo y emocionalmente las emociones también, donde hay sentimientos, por ejemplo, cuando uno tiene amigos, uno no tiene una pareja, o uno pierde una clase, uno siente morirse cuando uno es adolescente. Sin embargo, conforme uno va creciendo, uno va madurando. Y sinceramente, Carol, cuando fui adolescente, les quiero contar un poco de la historia. Yo tenía 16 años y estaba en el primer año de diversificado, de perito contador, como ya todos lo saben. Yo me llevaba súper bien con mi hermana y siempre la iba a dejar todos los días, y la iba a traer a mi mamá. Y nuestra relación fue muy bonita porque yo la vi crecer, y es algo que me llena de alegría, porque yo fui su hermano por 11 años y para mí fue una experiencia muy bonita. Y me recuerdo que a esa edad, cuando tenía 16, tal vez tú eres muy joven, Carol, pero antes, si alguien de la audiencia se recuerda, que en Prensa Libre había una revista llamada Aula, no sé si alguna vez la escuchaste. Fíjate, Mario, que no me recuerdo porque en ese entonces creo que ni siquiera leía los periódicos. Sí, y también porque también eres bien joven. Y para los que no son de Guatemala, Prensa Libre es un diario que en su momento, les tengo que decir, me gustaba leerlo, porque antes no había redes sociales y uno tocaba que leer, aunque yo sigo leyendo de forma virtual. Y el Aula era una revista para adolescentes, que incluso la leían varias personas de otros países.
Pero como siempre yo me distraje del tema, aunque no creas, esta también forma parte de mi historia. Fue en el mes de septiembre, todo marchaba bien. Mi hermana era muy estudiosa, con decirte que su promedio oscilaba en 85 y era brillante como su hermano. Y... sin duda alguna, Mario, creo que sacó a ti. Sí, sin embargo, ¿sabes, Carol? Les quiero contar la última semana que ella estuvo conmigo. Fue una semana muy bonita porque yo creo que con ella siempre compartimos muchas cosas, comíamos juntos, estudiábamos juntos y hacíamos muchas cosas juntos. Porque yo realmente tenía 16 y ella 11, entonces la edad casi hacíamos muchas cosas juntos. Y ¿sabes, Carol? Resulta que mi hermana fue a estudiar el día lunes y martes y todo bien. Sin embargo, el miércoles ella ya se sintió enferma. Y déjame decirte que yo esa semana empecé a sentir una tristeza muy profunda. Yo sentía algo que iba a suceder. Y empecé a sentir algo en mi pecho. Y el día miércoles ella amaneció enferma. Y también el que se enfermó también era mi hermano. Algo raro, la verdad. Y como la nena era nena, a ella se la llevaron al doctor. A mi hermano no. Era más adulto, era más grande, entonces no era necesario. Y de hecho él fue a trabajar así. Sin embargo, a mi hermana la fiebre no le bajaba. Entonces al día siguiente la llevaron a otro doctor. Y tampoco no bajó su fiebre. Y sabes, Carol, el día viernes fue un día muy interesante porque ese día iba a haber un gran cambio en mi vida. Yo me recuerdo que yo salí de estudiar, ese día hicimos una especie de juicio en la escuela, era parte de la clase de Derecho, y yo pasé en la tarde a un café internet. No sé si alguna vez tú fuiste, Carol. Sí. Y aunque nunca vendían café. No, por lo general siempre era como, primero estaba la librería y luego estaban las computadoras, ¿verdad? Sí, exacto, entonces, pero así le decían café internet. Y yo estaba descargando y buscando una alabanza que le gustaba a mi hermana. Y el título de esa alabanza es muy significativo para mí, ya que se titula Quiero volar. Y a ella le encantaba escuchar esa alabanza y solo se sabía pedacitos. Y como antes, si ustedes se recordarán, los teléfonos no eran tan inteligentes. Entonces, si uno quería algo, tenía que ir a un internet y buscarlo. Entonces, a mí me pasó eso, yo fui y busqué la alabanza porque yo la quería cantar completa con mi hermana. Y algo que tiene esa alabanza, Carol, es que en su letra dice algo muy interesante. Dice, es lo que busco y quiero encontrar. Quiero ser tú que quieras para mí. Quiero volar como el águila, tu voz escuchar y tu mano tomar. Quiero dejar mis cargas atrás, ayuda a mi fe, te quiero tocar. Quiero volar a donde tú estás. Pon el deseo en mi interior, cambia todo lo que soy. Quiero hacer lo que siento en mi corazón, vivir solo para ti. Y muy interesante porque la letra dice quiero volar a donde tú estás. Y a mi hermana le gustaba y a mí también. Sin embargo, ella sí voló y yo todavía no. Y déjame decirte, Carol, que yo ese día llegué a la casa y la fui a ver. Y la fui a saludar, le dije, mira, te traje la alabanza, te la imprimí y ahora la vamos a cantar juntos. Yo bien emocionado, así, vamos a cantarla juntos.
y ella no me habló, ella solo me sonrió. Lamentablemente era la última vez que yo le iba a ver. Y fue la sonrisa más dulce que he visto. Y yo sentí que era la última vez que la iba a ver. Ese día se la llevaron al hospital. Se fue ella y mi madre. Mi hermano y mi padre estaban trabajando y yo me quedé en la casa. Yo me fui a las 6, me fui a la iglesia y alrededor de las 6:30 yo sentí algo en mi pecho, algo que se desprendía y era como si una parte de mí se fuera y es como si cuando tú agarras algo, Carlos, y de repente lo soltás. Así sentí yo. Y en ese instante ella murió. Y yo, te soy sincero, yo no sabía, pero mi espíritu sí. Sí, realmente esos momentos, Mario, creo que el Espíritu Santo siempre como que te hace sentir que algo está pasando. Y aunque son momentos muy, muy difíciles, creo que es muy importante, ¿verdad, Mario?, poder asimilarlo. Pero cuéntame a ti, ¿quién te dio la noticia? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese momento, ese dolor? ¿O estando en la iglesia, qué fue lo que pasó? ¿Cómo Dios vino a acogerte? Cuéntame, Mario, un poco más acerca de cómo viviste ese momento. Sabes, yo de hecho pasé bien triste todo el culto y sentía una tristeza en mi corazón y de hecho yo me fui, ni terminó la reunión, yo me fui, yo me salí y salí llorando y cuando de repente, ¿sabes qué pasa, Carol? No sé, cuéntame. Llega un bandido tú y me empieza a decir, sé fuerte. No mal escuché, empecé a llorar. Estás muy vulnerable. La verdad sí, y te soy sincero, yo empecé a llorar porque me dijo, sea fuerte, me dijo, sea fuerte. Y cuando supe eso sabía que mi hermana había muerto. Después me dijo, sí, mire, su hermana murió. Y yo te soy sincero, yo hubiese preferido que la primera persona en decírmelo hubiese sido mi madre o mi hermano. Pero me lo dice un cuate tuyo a la hora. Sí, qué difícil, ¿verdad, Mario? Porque, como bien dices tú, a veces es mejor que nos lo digan nuestros papás porque te lo dicen de una manera más dulce. Porque hay personas que no tienen como que el tacto para poder acercarte y decirte con palabras de amor, ¿verdad? Y creo que ahí en cierta manera esa parte como que también afecta. Sin embargo, como bien dices tú, a veces como personas que vivimos del otro lado de lo que está sucediendo, tenemos que acercarnos, preguntarle qué realidad necesita, si necesita ayuda, necesita que lo acompañemos en ese momento, porque honestamente, en esos momentos la persona no sabe ni en dónde está exactamente. A veces hay personas que se bloquean y no saben qué hacer. Y cuando uno dice cosas que no corresponden, a veces como que también se alteran más, ¿verdad? No conocemos prácticamente cómo es que van a reaccionar. Y en ese momento, Mario, tú eras un adolescente. No te tendrían que haber dejado ir solo así, sino que te tendrían que haber acompañado. No sé qué fue lo que pasó después de que esta persona te lo dijo. ¿Cómo reaccionaste tú? Fíjate, cuando la persona me lo dijo, yo de hecho me fui corriendo para la casa. Y cuando llegué a la casa, había un montón de gente. Y horas antes había llovido, entonces todo estaba nublado, todo estaba las calles mojadas. Y yo llegué a la casa y entré corriendo
cuando a la primera que vi fue a mi mamá y empezó a llorar. Y, y me dijo, se murió la nena. Y fue algo así que me quedé así, pero ¿cómo? Y sí, y me dijo, sí, fíjate que ella murió en el hospital y murió a las 6:30. Y cabal, a la hora que yo había sentido eso. Wow, creo que fue tan rápido, ¿verdad? Y a veces uno eso es lo que no comprende. Sí, fíjate, porque yo la vi caminando y regresó una cajita, entonces es algo que yo siempre me quedé así. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, Jesús dice algo muy interesante y dice, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Está en San Lucas 18, 16 y 17. Sin embargo, en ese momento, déjame decirte que uno, en mi caso, yo no lo creía porque decía, no puede ser. Y mi mamá decía, sí, sí. Entonces, y cabal, la nena llegó a las 10 a la casa, llegó en su cajita y yo me puse bien triste. Fue un momento muy, muy complicado, te soy sincero. Sí, creo que no lograste asimilar lo que estaba pasando en ese momento. Te soy sincero, no, porque yo tenía 16 años y ver tu hermana menor que se muera es algo que tú no lo puedes creer así. Sí, no, y máximo que tú habías compartido mucho tiempo con ella, habían pasado buenos momentos y, o sea, de 2 días, así como 3 días que haya pasado eso, o sea, sí, te admiro, Mario, porque es algo muy difícil de sobrellevar. Además, creo que en ese momento no me imagino qué pudo haber pasado en tu cabeza. Imagínate que la persona que te contó cómo había, o sea, que tu hermana ya había fallecido, te dejó ir solo, si te fuiste corriendo, te pudo haber pasado algo. O sea, no, cuando son momentos así, no se deja solo a la persona, se acompaña, trata la manera de que las personas estén bien y nunca dejarlas solas porque no sabes en realidad si les pueden dar un ataque o algo, ansiedad, porque yo he vivido varias situaciones y he visto varias situaciones en que las personas se ponen mal, ¿verdad? Y creo que te admiro por la valentía que has tenido hasta hoy en día y el poder estar y contarnos qué fue lo que pasó contigo, con tu hermana, es algo muy que se aprecia. Gracias por abrir tu corazón, Mario, y cuéntame cómo te has sentido ahora que ya estás grande, cómo lo has asimilado, qué es lo que piensas ahora, ya no siendo un Mario adolescente, sino que ya un Mario adulto. ¿Cómo ves ahora la situación? Fíjate que sí, de hecho, ese día, yo me recuerdo, yo siempre, en esa época no comprendía, ahora ya, pero a veces es necesario que haya un velorio y haya un entierro, porque tú estás enterrando a la persona y estás terminando un ciclo, y así tiene que ser. Y fue algo que me ayudó, porque también lo pude superar. Y déjame decirte, Carol, que en ese día fue un día muy interesante porque mi hermana murió un viernes, yo sin mucho dormí 1 o 2 horas y el día sábado la llevamos al cementerio a enterrar. Y fue muy bonito porque me recuerdo muy bien que todas sus compañeritas estaban llorando. y me dio tanta así, ay, me conmovieron las niñas. Y dije, las nenas. Y todas estaban llorando porque decía, la Eni, la Eni, la Eni.
Y sin embargo, ese día, te soy sincero, fue muy bonito porque el entierro fue en septiembre, 18 de septiembre. Sin embargo, por lo general en esos días siempre llueve. Y resulta que ese día no llovió. Fue muy bonito. Y cabal cuando ella murió, fíjate, la yo vi que los cielos se abrieron y un resplandor de luz estaba sobre nosotros. Y fue un momento que yo lo guardo mucho en mi corazón y yo creo que, como tú bien decías al instante, uno viene por un plan y el plan de mi hermana era vivir esa edad y hacernos felices. ¿Y cómo lo viví ya siendo adulto? Pues fíjate que siendo adolescente, te soy sincero, yo sí me enfermé porque era mucha la tristeza y lo pude y tiempo después yo supe que me había enfermado por tristeza y no era porque estaba mal, sino era por tristeza. Sin embargo, gracias a Dios que nosotros siempre hemos creído en Dios y sabemos que mi hermana no murió, sino que pasó a otra dimensión y como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es una palabra que a mí me fortaleció y la llevo en mi corazón. Yo sé que mi hermana está viva y está en otra dimensión. Como yo siempre le suelo decir a mi mamá, está molestando a Dios ahora. Entonces nos dejó de molestar a nosotros para ir a molestar a otra persona. Y me siento, al principio sí me sentía muy triste, te soy sincero, porque ¿quién no? Porque uno nunca lo espera. Sin embargo, con el tiempo Dios ha tocado mi vida y me ha enseñado muchas cosas y yo sé que todos tenemos un tiempo y mientras estemos acá en esta tierra, pues hay que hacer lo mejor posible. Así es, Mario, creo que como bien decías, todo tiene su tiempo e inclusive en Eclesiastés dice también todo tiene su tiempo, tiempo para llorar, tiempo para llevar el luto, ¿verdad? Que necesitamos para poder fortalecernos. Y de verdad es algo tan impresionante de cómo uno va afrontando esas situaciones y uno mismo se va dando cuenta que Dios es el que va llenando esos vacíos dentro de tu corazón y que lo importante es que Él jamás te va a dejar en esas situaciones, ¿verdad? Como bien decías tú, Mario, tal vez en su momento no te diste cuenta que estabas, tal vez caíste en depresión porque por la muerte de tu hermana. Sin embargo, Dios te sacó de ese estado en el que estabas y te permitió poder ver las cosas de una manera diferente. Y hoy en día pues eres un hombre fuerte, un hombre que hasta el momento te puedo decir que has superado esta situación porque puedes hablar de ello sin ninguna dificultad y has abierto tu corazón para que muchos podamos conocer un poco más de ti y ver cómo puedes también ayudar a otras personas porque tú ya lo pasaste. Tú viviste eso en carne propia con tu hermana y yo sé que no ha sido fácil, sin embargo podemos decir que Dios ha sido bueno contigo y que allí estás. Una de las cosas principales que quiero hacer mención y es de que cuando veamos o tengamos amigos o familiares que estén pasando por esta situación, que pidámosle sabiduría a Dios, que es lo que nosotros debemos de decir, de hablarles, porque las palabras que nosotros vamos a hablarles al corazón de esas personas también van a quedar marcadas, no solamente con los actos que tú hagas hacia ellos, sino que también estar con ellos, escucharlos, acompañarlos en su dolor es algo muy importante. No dejarlos solos. Si estas personas quieran abrir su corazón, pues permitir, ¿verdad?, escucharlos. Y si no, si ellas no abren su corazón, lo único que podemos es orar y que sea Dios el que pueda fortalecer las vidas de ellos.
Mario, de verdad, muchísimas gracias. Creo que hay momentos en los que tú viviste y cuéntame cómo has vivido y cómo lo superaste en totalidad. Cuéntame cómo ha sido. Sí, fíjate que gracias a Dios ya lo superamos y lo podemos contar. Aunque siempre sale una lagrimita porque es bonito recordar los buenos momentos. Sin embargo, ya lo superamos, gracias a Dios, y les voy a dar el secreto. El secreto es confiar en Dios. Porque lo bueno de confiar en Dios, ¿saben? Es que uno sabe que uno tiene una esperanza. Y la esperanza es volver a ver a esa persona. Y esa esperanza es la que me hace estar muy feliz y saber que algún día la voy a ir a ver otra vez. Entonces, confiar en Dios para mí fue una pieza muy importante y muy clave. Yo creo que si no hubiese creído en Dios, creo que sí se me hubiese complicado mucho. Tal vez me hubiera ido al mundo de las drogas, porque te soy sincero, yo en ese entonces conocí a una persona que también le pasó la misma situación. Y resulta que esa persona empezó a ir a malos pasos. Y yo le decía, mira, pero no hagas esto, yo también ya lo viví, pero mejor confiemos en Dios. Sin embargo, cuando uno confía en Dios, uno sabe que todas las cosas que le pasan, como dicen Romanos 8:28, nos ayudan para bien. Así es, Mario. Y de verdad, gracias nuevamente por abrirnos este espacio, por abrir tu corazón y que podamos conocerte un poco más. Gracias, hemos visto que Dios no te ha dejado y que mucho menos te va a dejar. Y muchas gracias, Mario. Y muchas gracias por la entrevista, Carol. Gracias por las palabras que me dices. Y así es, audiencia. Hoy quisimos hacer algo diferente, porque sabemos que muchos pasamos esas etapas y a veces no sabemos cómo reaccionar. Y son etapas muy difíciles. Sin embargo, con ayuda de Dios todo es posible. Y bueno, te dejo con nuestra frase. Recuerda que lo mejor está por venir, Mario y Carol. Tus amigos estamos aquí para acompañarte hasta el final. Juntos alcanzaremos nuevas metas y celebraremos cada logro en el camino.